Buenos días, alegría. Buenos días, canta Juan Gabriel. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos desde un lugar muy especial. De verdad que me alegra tanto poderles dar la bienvenida desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta ciudad, lo decía, llena así de vida, llena de trabajo, llena de esfuerzo, llena de resiliencia, una ciudad vibrante que alberga este museo, el Museo Juan Gabriel. Desde aquí estaremos transmitiendo para ustedes, rodeados pues de la magia de Juanga y de sus recuerdos y de sus canciones y de todo lo que nos regaló el Divo de Juárez. Un espacio que pueden visitar si vienen a esta ciudad, pero que por lo pronto pues yo les voy a dar aquí una probadita y vamos a recorrerlo juntos y estaremos escuchando al gran Juan Gabriel, porque además se vienen noticias importantes asociadas a Juanga y a su vida, un documental que está a nada de estrenarse, así que bueno, pues estaremos recorriendo, sí, un poco de la música y la historia de Juan Gabriel, pero estamos desde luego atentísimos también a todo lo que ocurre en México y en el mundo, bloqueos por diferentes razones afectando a varios puntos del país. Así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos juntos a un resumen de lo más importante, y es que siguen los bloqueos de campesinos, con todo y que hubo acuerdos con el gobierno federal para un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. En Guanajuato se mantienen los cierres en 14 puntos, uno en Michoacán. Piden que la garantía por tonelada de grano sea de 7,200 pesos. Pero no solo los agricultores bloquean, también los piperos, que afectaron por más de 12 horas la autopista México-Querétaro, ahí a la altura de Tepozotlán. Exigen la liberación de más de 250 pipas, la reapertura de más de 50 pozos. Estos pozos, recordemos, están clausurados por el operativo Caudal en contra del robo de agua. Y bueno, pues fue un bloqueo parcial, pero el tráfico dejó estas filas kilométricas. Y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, llamó a retomar las clases. Dijo que ya debe haber clases presenciales en todos los planteles, que no se permitirán que las amenazas virtuales o de cualquier tipo siembren el temor en la comunidad universitaria. Fiscalía y DIF de la Ciudad de México rescataron a 35 menores de un albergue de la alcaldía Cuauhtémoc. Esto luego de una investigación por violación. Y la economía mexicana, esta es mala, retrocedió 0.3% en el tercer trimestre de este 2025, de acuerdo al INEGI, primer baja en el año, resultado de la contracción de actividades industriales. En el Senado se aprobó la ley de ingresos para el próximo año, fue sin cambios, tal como llegó de la Cámara de Diputados, contempla más de 10 billones de pesos. Y el Departamento de Transporte de Estados Unidos no permitirá la solicitud de nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, tampoco desde el Aeropuerto de la Ciudad de México hasta nuevo aviso. Es lo que informó la Secretaría de Comunicaciones luego de que se cancelaran 13 rutas de aerolíneas mexicanas a territorio estadounidense, algo que causó la molestia de la presidenta Sheinbaum. Pero empezamos con estos bloqueos que han sido tremendos. Parecía que ya iban a detenerse luego de que se llegara a acuerdos con las autoridades, pero no, porque algunos agricultores aceptaron los acuerdos, pero no hubo consenso. Así que 3 días ya de bloqueos por parte de campesinos en varias carreteras del país. Recordemos que exigen un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz. El gobierno ofreció 6,050. Ya son menos cierres, esa es la buena. De acuerdo a Comunicaciones Federal, siguen 9 en Guanajuato, 5 cierres parciales, la mayoría en el municipio de Irapuato, pero las afectaciones a conductores, esas continúan. Pues nosotros salimos ayer a las 3:30 de la mañana de la Ciudad de México y nomás alcanzamos a avanzar a la caseta de Mendoza, aquí por la autopista Salamanca-León, y avanzamos 6 minutos y otra vez todo el tráfico se detuvo. Pues muy pesado porque vamos para Durango. Entonces sí está, nos tocó dormir en un terreno ahí. Afortunadamente la gente de aquí de Silao se portó muy buena onda. Nos dieron de comer y bebidas. En Michoacán ya solamente se reporta un bloqueo intermitente y es en el tramo Carapan-Uruapan. Esto ha dejado como sea unas filas tremendas, ha afectado
a muchísimas personas que dicen, ya por favor, denles una solución. Nosotros lo que queremos es regresar con nuestras familias a nuestro lugar de origen, ¿sí? O sea, somos el efecto secundario de una lucha que es justa para ustedes, pero ya estamos siendo afectados. ¿Por qué? Porque traemos niños que no han asistido a la escuela desde el lunes. En Jalisco, los 11 bloqueos ya fueron levantados. Esto luego de que los campesinos lograran un acuerdo con el gobierno estatal para que aporten 150 pesos y el federal 800 y así pues lleguen al apoyo de 950 por tonelada de maíz. Por su parte, el movimiento agrícola campesino recalcó que esa ayuda no es un acuerdo, sino una simulación. Así que seguirán firmes en que la garantía por tonelada del grano sea establecida por las autoridades federales en 7,200 pesos. Y bueno, fíjese, en Hidalgo también bloqueos importantes. Esto ocurrió por parte de campesinos que bloquearon los dos sentidos de la caseta Tula 1 ahí en el Arco Norte. Cientos de automovilistas resultaron afectados, además extendieron la protesta hasta las vías del tren. Así pusieron montones de tierra en la carretera Tula-Tlahuelilpan. Ojo, porque advirtieron que si no les dan más apoyos, pues las movilizaciones se van a intensificar. Y también en Oaxaca, a Oaxaca le tocaron bloqueos por parte de productores, pero de sorgo, que cerraron la carretera panamericana 190. Quieren también un mejor precio del cereal. Dijeron que actualmente el gobierno y los compradores pagan la tonelada de este grano en 3,000 pesos y pues eso no cubre ni los gastos de la siembra, no les costea. Antes dijeron que el precio estaba hasta en 7,000. ¿Cómo le hacen? Piden que las autoridades agrícolas ya los volteen a ver y los apoyen. Y bueno, ante todos estos bloqueos hay desde luego también pérdidas económicas. Imagínense todos los transportes varados. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dijo que se han generado retrasos, cancelación de entregas, se han generado pérdidas superiores a los 2,000 millones de pesos. Pero ojo, porque no solamente hubo bloqueos por parte de agricultores, ya le adelantaba, también los piperos, todo este tema del huachicol hídrico, el robo del agua, operadores de pipas que colapsaron la autopista México-Querétaro allá a la altura de Tepozotlán. ¿Por qué? Porque quieren que les abran los pozos que fueron cerrados para que no se roben el agua. Más de 12 horas bloqueado, exigen la liberación de pipas, la reapertura de pozos, todo esto que fue, como le decía, clausurado como parte del operativo Caudal. Y bueno, el fin de semana pasado empezaron estos cierres de pozos y el bloqueo por lo pronto fue parcial. Dejaron pasar ahí a conductores solamente por algunos carriles, pero pues el tráfico ya lo está usted viendo. Buscaban llegar hasta Palacio Nacional para pedir justamente la intervención del gobierno federal porque dijeron se están fabricando delitos por parte de las autoridades mexiquenses para quitarnos el agua. Y que ellos aseguran que son capaces de garantizar un traslado digno del agua. Hubo también afectaciones en la carretera federal y en la autopista México-Pachuca y a la altura de Tecámac. Otro grupo de piperos las bloqueó en protesta por el cierre de pozos de los Reyes a Cosac. Y bueno, esto también parte de lo que ocurre justamente en medio de todo el caos. Ecatepec. La caseta de Ecatepec hasta la cual llegaron transportistas también para manifestarse, en este caso por los abusos que dicen sufrir por parte de la Fiscalía Mexiquense. Es que, a ver, los transportistas la tienen complicada, ¿eh? O sea, los asaltan los ladrones y los extorsionan las autoridades. Ya están hartos. Pues ya nos cuidamos más, creo que de los policías que de los rateros. Nosotros sufrimos de lo que es la extorsión, de carpetas fabricadas, de asaltos, todo ese tipo de cosas que se genera por parte de las autoridades a diario en el transporte público. Y como están furiosos, también desquiciaron por más de 8 horas el periférico norte, allá a la altura de Naucalpan, juntito a estos comerciantes que se manifestaban para exigir que ya la Fiscalía Estatal deje de fabricar delitos en su contra. Así lo denunció la esposa de un presunto inocente. Pues le fabricaron una carpeta el día 20 de enero, cuando él estaba en la República, o sea, estaba en nuestro estado, no estaba aquí. No estaría yo aquí parada
si no supiera que tengo las pruebas eficientes para que él pueda tener su libertad. También en este caso buscaban llegar hasta Palacio Nacional, querían el apoyo del gobierno federal, pero no los dejaron. Policías de la Ciudad de México lo impidieron con patrullas. Hubo personas que tuvieron que esperar y esperar y esperar para poder pasar. Nos afectan a las personas que nos estamos aquí laborando ahorita en este momento, en nuestro horario de trabajo, y realmente pues entiendo a las personas, yo las entiendo, pero realmente espero que nos entiendan también a nosotros como trabajadores también. Me pagan por ruta y realmente pues es una afectación porque pues voy a perder el día. El tráfico alcanzó los 15 kilómetros. La circulación estaba colapsada desde Parque Naucali hasta Galerías Perinorte. Afortunadamente, ya después de las 5 de la tarde se empezó ahí una mesa de negociación para que se liberara la vialidad. Se advirtió que si no llegan a acuerdos, van a seguir las manifestaciones. Así que, pues a estar atentos, ¿no? Porque si no es una cosa, es otra. Si no son piperos, son transportistas. Y si no, pues son agricultores. Así que, caos, ese está garantizado. Yo me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción de este espacio con mi compañera Kena Uribe. Tienes información de última hora. Kena, ¿qué pasa? Así es, Pao, muy buenos días. Atención a todos los viajeros porque el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México informó que un denso banco de niebla está afectando los vuelos de despegue y aterrizaje esta mañana de jueves. Y es que vean nada más las imágenes. El panorama es impresionante. No sé cómo esté el clima ya, Pao, pero aquí en la capital amanecimos con mucho frío y una neblina tan espesa que ni siquiera se alcanzan a ver los aviones estacionados. Las autoridades del aeropuerto están pidiendo a los pasajeros que verifiquen con su aerolínea el estatus de sus vuelos, ya sea de llegada o de salida. Esta es información en desarrollo, Pau. Estaremos muy pendientes de lo que surja. Pues sí, y a tomarlo en cuenta. Me preguntabas, Kena, por el clima acá en Ciudad Juárez. Amaneció frito, pero ya se está asomando el sol, así que ya percibo que estaremos como 10 grados ahorita, 10, 11. Y bueno, pues además subiendo cada minuto la temperatura. Oigan, bueno, esta información preocupantísima. Gracias, Kena. Esta información terrible de lo ocurrido en la Ciudad de México, en un espacio que tendría que ser un albergue para proteger a los menores y que resulta que era pues un centro de terror. Por fortuna, ya más de 30 niños fueron rescatados de la Casa de las Mercedes, que está en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Vinieron primero las denuncias por violación, por trata de personas, una investigación que involucra al hijo de la fundadora de ese lugar, que está bajo proceso por abuso sexual. Y entonces los menores, o incluso madres con bebés, pues fueron subidos a camiones, trasladados a un albergue de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en Iztacalco, pero es una denuncia pues terrible y sí un rescate que desde luego sacude y conmueve por las implicaciones que tiene. Está el caso del aficionado del Cruz Azul, de Rodrigo Mondragón, conocido como el Monkey. Esto que, bueno, pues encendió desde luego la suspicacia de sus familiares. ¿Por qué? Porque les dijeron que había perdido la vida de forma natural. Hoy se sabe que murió por asfixia a manos de personal de seguridad de Ciudad Universitaria de la UNAM. Luego de asistir a un partido, familiares, amigos, seguidores del equipo lo despidieron entre reclamos de justicia. La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene detenidos a 4 presuntos implicados en espera de audiencia. Durante el velorio, su pareja y sus familiares exigieron que no haya impunidad, pidieron el apoyo de la UNAM y del Cruz Azul para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Pero déjeme mostrarle esta investigación. Y es que Ciudad Juárez es interesante por muchas razones. Una de las más, su ubicación, que es estratégica. Está así, directamente en la frontera con los Estados Unidos. Eso lo convierte en una ciudad clave para la economía. Aquí hay industria, aquí hay personal capacitado, aquí hay maquiladoras, aquí hay muchísima migración. Ciudad Juárez no se explica sin los migrantes.
Pero no es nada más lo que vemos, lo que está a la vista de todos. Es también todo lo que circula, todo lo que cruza la frontera y que lo hace sin que lo veamos, que lo hace de manera subterránea. Esta es una investigación de Salvador Gómez, los túneles que enlazan, sí, a Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Los traficantes rompen candados, levantan las pesadas tapas metálicas y bajo la oscuridad introducen a grupos de personas que deben caminar por horas dentro de los desagües que conectan con distintos puntos de la ciudad de El Paso. En estos túneles hay mínimo oxígeno, muchos gases tóxicos y se puede encontrar mucha basura, animales, víboras, en que los migrantes no saben de esos peligros. Algunos logran salir a la ciudad, donde son recogidos por vehículos que los trasladan a casas de seguridad. Desde ahí, esperan a ser movidos a otros destinos. Pero en días recientes, un migrante perdió la vida cuando un grupo de 9 personas permaneció más de 6 horas perdido dentro de la red pluvial. Existe un grupo especializado de la patrulla fronteriza que entra a estos peligrosos túneles. Yo tengo mi monitor que me va a alertar cuando me va a faltar el oxígeno, pero desafortunadamente las personas que hemos encontrado en estos túneles pues no contaban con el equipo que nosotros tenemos. Una vez encontramos 3 cuerpos en estado de descomposición. Ellos advierten que quien ingrese sin conocer el terreno puede perder la vida antes de ser localizado. En total, son 27 túneles de desagüe los que forman un verdadero laberinto bajo la frontera. Hemos encontrado llorando, hemos encontrado un niño de 9 años que creo que es el que más en mi corazón dije, wow. Hemos encontrado mujeres embarazadas, hemos encontrado personas de la tercera edad. Entonces sí, los coyotes definitivamente no tienen respeto a la vida humana. Ante el reforzamiento de la seguridad en esta frontera, los traficantes exponen a los migrantes rutas cada vez más peligrosas. Una muy importante y muy valiente investigación esta que hiciste, Salvador. Chava, antes que nada, gracias por todo el apoyo que nos estás dando aquí en Juárez para esta transmisión y reconocer pues esto que nos muestras, porque de alguna manera es algo que se sabe, pero que no se ve, y tú nos has permitido verlo, y bueno, pues sí, se corren riesgos para hacer una investigación como esta. Así es, pocas veces sabemos que esto pasa a menudo, la migración ha bajado bastante en la ciudad, pero sigue existiendo todas estas personas que buscan no ser detectadas y usan estos túneles, y la gente que usa estas rutas pues los ponen en peligro, y no es fácil verlo. Esto ocurrió a la luz del día, sin embargo, pues muchas veces pasa por la noche. Hace poco murió una persona dentro de estos túneles. Afortunadamente el resto del grupo fue rescatado por la patrulla fronteriza del Paso, Texas, pero sí, son cuestiones de riesgo. Hasta uno como periodista corre riesgo al poner. Es eso justamente, Chava, cuando estabas pues haciendo este esfuerzo informativo, esta investigación, te amenazaron. Así es, a estas personas al detectar que estaba filmando esa parte del cruce, pues llegaron halcones que están alrededor y pues pedían que se borrara el material, nos amenazaron con armas de fuego, y pues ahora sí que tuvimos que mediar un poquito las cosas y salir huyendo de ahí del lugar. Bueno, agradecer desde luego lo valioso de estas imágenes que nos compartes y de esta investigación, pero agradecer sobre todo que estés aquí, que estés bien. Gracias, muchísimas gracias, Chava, por recibirnos, insisto, en esta ciudad que es tan resiliente y que es tan interesante, Ciudad Juárez, Chihuahua, de la cual seguiremos platicando un poco más adelante. Por lo pronto, compartirles esto que ocurrió en la Cámara de Diputados. Samara Martínez, activista, que impulsa la ley Trasciende para que haya pues acceso a una muerte digna, sin dolor, sin sufrimiento. Los legisladores de Morena, del PT, de Movimiento Ciudadano la presentaron así, ante el Pleno. ¿Quieren que los haga sentados? La ley Trasciende se modifica el artículo 166. Es una ley sobre la vida con sentido hasta el último aliento. Es la posibilidad de morir con la misma libertad con la que vivimos, con el mismo respeto con el que exigimos justicia y con la misma compasión con la que cuidamos a quienes amamos.
Y en senadores fue avalada la ley orgánica de la Armada que amplía las facultades justamente de la Marina, fortalece sus capacidades, fue mandada al Ejecutivo. Durante la sesión, Morena esquivó los cuestionamientos sobre la red de huachicol fiscal que involucra justamente a mandos de la Marina. También el Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta de la nueva ley contra la extorsión que busca que se persiga de oficio este delito. Se tornó a comisiones, la próxima semana irá al Pleno. Y luego del ataque estadounidense a narcolanchas en aguas del Pacífico, la más reciente muy cerquita de las costas mexicanas, en el Senado analizan reunirse con el canciller Juan Ramón de la Fuente para tener detalles. Quieren saber si esto vulneró la soberanía nacional, pero ya a la media, vámonos contigo, Irán Hurtado, tienes información en breve. Así es, mi querida Pau, nos arrancamos porque en Cedral, San Luis Potosí, fue desmantelado un presunto campo de adiestramiento del crimen organizado. Como suele suceder en esta situación, no hubo ningún detenido. Dejamos San Luis Potosí, vámonos a Veracruz, allá en Atoyac. El ejército tomó la seguridad tras un enfrentamiento que dejó 5 muertos y 11 policías detenidos vinculados, todos ellos al crimen organizado. En más información de nuestro país, detuvieron a Máximo N., presunto implicado en el feminicidio de la cantante Irma Lidia, todo esto en junio del 2022, en un restaurante en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Vámonos para Tlaxcala, allá la percepción de inseguridad se disparó en 71%. Todo esto en septiembre nada más. Una cifra preocupante que contradice el discurso oficial de la gobernadora Lorena Cuellar. Por su parte, el diputado del Partido Verde, Julio Scherer, presentó una iniciativa para combatir los delitos digitales contra niños y adolescentes. Busca cerrar vacíos legales que permitan en redes sociales criminales operar en plataformas digitales. Y por su parte también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, iniciaron el programa Juego Limpio, Paso Limpio, que busca el mejoramiento urbano de cara a la justa mundialista. Ya la información de los dineros, en este momento el dólar se cotiza en 18 pesos con 50 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 0.89%. Mi querida Paola, hasta ahí la información. En breve regresamos contigo. Muchísimas gracias, Irán. Las autoridades de Veracruz buscan a Jaime Toral. Jaime es un influencer de Tantoyuca que, ojo, está acusado de trata de personas. Él se hizo famoso por unos videos que grabó junto a una mujer conocida como Doña Leti, que, de acuerdo con los reportes, escapó de una casa donde justamente denunció que este influencer, Toral, la tenía secuestrada, la privó de su libertad. La Fiscalía Estatal inició una investigación, esto fue desde septiembre de 2024, luego en diciembre giró la orden de captura. Se ofrecen hasta 350,000 pesos de recompensa a quien dé información que pueda llevar a la detención de este influencer. Y en el caso de la estudiante de Derecho violada hace 2 semanas en instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Fiscalía del Estado reveló que uno de los implicados se entregó a las autoridades, tiene 17 años, permanecerá en un centro de internamiento. Es importante recordar que 2 de los responsables son alumnos que la atacaron juntos, un grupo de estudiantes que atacó a su compañera. Santiago N. fue vinculado el lunes por abuso sexual. Y bueno, también está este caso terrible de Kimberly Moya, la chiquita, la estudiante del CCH Naucalpan que desapareció desde el 2 de octubre. Ya es casi un mes de estos hechos. Su mamá, Jacqueline González, pidió que atraigan las investigaciones, pide a la Fiscalía General que atraiga el caso porque dice las autoridades mexiquenses de plano están rebasadas. Dijo que no hay transparencia, que han detenido a 2 presuntos responsables, pero pues no avanzan. Capufe no ha entregado los videos donde podría verse la ruta que tomaron los coches relacionados con la desaparición, así que dice, vendrán nuevas marchas, bloqueos al aeropuerto, a avenidas importantes, hará todo lo necesario. Dijo que luego de recabar testimonios descubrieron que uno de los implicados, atención, estaría vinculado con una secta que realiza actos espiritistas. Rafael es ministro de ese culto.
es algo que no es normal para tener este tipo de cuestiones, que realmente sí es muy extraño, porque no es un templo normal, es un templo de secta. Y sobre las amenazas, algunas digitales, otras con papelitos, amenazas de bomba en distintas facultades y escuelas de la UNAM, el rector Leonardo Lomelí dijo, ya, hay que reanudar clases presenciales, no vamos a permitir que el miedo invada a la comunidad estudiantil. Esto luego, bueno, pues no solamente de las amenazas, sino del caso terrible que ocurrió en el CCH Sur, la agresión en contra de un estudiante. Así que, bueno, pues siguen también las exigencias de que haya más seguridad, pero también atención psicológica para los alumnos. Y estudiantes de escuelas del Politécnico también protestaron, también piden más seguridad. Ayer marcharon en la Ciudad de México rumbo a la Casa de Estudios y piden también que se mejore la infraestructura, que haya mayor equipo en los laboratorios, en fin, ajustes al interior de sus escuelas. Pero yo quiero hoy pedirles que hablemos de las mujeres de Juárez. Estoy, sí, en Ciudad Juárez, Chihuahua, esta ciudad de la que ya hemos dicho es valiente y es resiliente y que lamentablemente cuando decimos mujeres de Juárez, muy probablemente viene a su memoria, viene a su mente esta asociación de la violencia en contra de las mujeres y de los feminicidios terribles que afectaron y que lastimaron de manera tan profunda a esta ciudad. Pero las mujeres de Juárez son cientos de miles, millones de mujeres que todos los días con su trabajo cambian la realidad de sus familias. Hay tantas mujeres jefas de familia aquí en Juárez que solas sacan adelante a sus hijos. Hay tantas mujeres en la industria maquiladora, tantas mujeres capacitándose para construir una mejor realidad. Ellas sí hacen una sustancial diferencia con su trabajo cotidiano, son las vivas de Juárez. Si pensamos en mujeres y en Juárez, pensemos en ellas. Ciudad Juárez es una ciudad vibrante, valiente y resiliente. Así lo son también sus mujeres, quienes en la realidad cotidiana, con su trabajo y aportación a la economía, mejoran día con día la situación de sus familias y de la sociedad en la frontera. Esther Chávez Cano, contadora y activista de derechos humanos, dedicó su vida a visibilizar la violencia en contra de las mujeres. En 1993 ayudó a formar el Grupo 8 de Marzo para defender los derechos femeninos en la frontera. Susana Chávez Castillo, poeta, psicóloga, defensora también de los derechos humanos, autora de la frase "Ni una menos", su voz se alzó en contra de los feminicidios. María Isabel Encerrado. Ella ha dedicado su vida a defender a las mujeres campesinas y ha impulsado políticas públicas para erradicar la violencia de género. Nadja Yufrida es activista y defensora de los derechos de los migrantes. Luego de enfrentar dificultades económicas, emigró a los Estados Unidos y fundó la organización Thinkers, con la cual apoya a los migrantes en toda la Unión Americana. Alejandra de la Vega Foster, empresaria e ingeniera, reconocida por ser la primera y única mujer propietaria de un equipo en la Liga MX. El equipo, sí, de Juárez. Ivonne Ramírez Ramírez, activista, investigadora y trabajadora comunitaria, cofundadora del colectivo Palabras de Arena y organizadora del Lady Fest Juárez 2015. Hoy lidera el proyecto Ellas Tienen Nombre, un mapeo digital que combina tecnología y arte para visibilizar la violencia que aún persiste y la que ha logrado ser superada. En Ciudad Juárez, la participación económica de las mujeres ha mostrado avances significativos. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el primer trimestre de 2025, la tasa de participación económica alcanzó el 48%, superando la media nacional. Son vidas que luchan, son historias que inspiran, son pasos que abren caminos. Cada acción de estas mujeres, cada proyecto, cada voz demuestra que Ciudad Juárez no solo recuerda a las que fueron, sino a las que celebran en vida, crean y transforman. Así que ante eso que fue un estigma, yo propongo que hablemos, sí, de mujeres en Juárez y pensemos en ellas.
las vivas de Juárez. El mundo está en alerta luego de este anuncio que hizo el presidente Donald Trump. Reanudar las pruebas con armas nucleares. Es la orden que dio al Departamento de Guerra, antes se llamaba de Defensa. En más de 30 años no había ocurrido algo así, pero dice que si otros países están haciendo pruebas nucleares, si lo hacen Rusia, si lo hace China, no puede dejar de hacerlo Estados Unidos. Y bueno, ya de paso presumió que su país tiene más armas nucleares que ningún otro. Pero está el tema de la IFA y de, bueno, pues esta problemática que generó con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que revocó 13 rutas de aerolíneas mexicanas a su país. La Secretaría de Comunicaciones Federal de México informó que la autoridad estadounidense ya no va a permitir la solicitud de nuevas rutas, no solo desde la IFA, tampoco desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta nuevo aviso. Con Canaco Servitur alertó que pues esto generará pérdidas económicas, afectará a los pasajeros. Viva Aerobús recalcó que le va a impactar a miles de usuarios y que además pues ya venían las vacaciones. Volaris dijo que para ellos tendrá un impacto mínimo porque tiene una baja participación en esos destinos. Un tema sí que causó la molestia de la presidenta Sheinbaum. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pero en este caso para seguir avanzando en un acuerdo comercial ya viene la revisión del TEMEC y bueno, pues están haciendo justamente avances conjuntos para llegar a ese punto. El INEGI reportó, y esta es la mala, que la economía mexicana retrocedió 0.3% en el tercer trimestre de este año. Ahora sí, de plano, se contrajo la economía, primer baja en el año, resultado de la contracción de las actividades industriales. Y el Senado aprobó ayer el dictamen de la Ley de Ingresos, sin cambios, así como la mandaron los diputados. Ingresos por más de 10 billones de pesos. La siguiente semana se va a votar el proyecto de presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se va a comportar el cielo? ¿Cuál es el pronóstico, mi cielo? Mi querida Pau, pues les cuento rápidamente para que tomen sus previsiones que una masa de aire polar va a ocasionar descenso de temperatura en Chihuahua, en Durango, en Coahuila y también en Nuevo León, así que aguas. También se prevén chubascos dispersos en Puebla, Veracruz y Colima. Para la Ciudad de México, una máxima de 24, una mínima de 8, así que ya lo saben, tomen sus precauciones. Pero antes, déjenme enlazarme rápidamente con mi compañero Rodolfo Dorantes, que recorres calles de la Ciudad de México. ¡Ay! Un accidente tremendo, Rodolfo, te escuchamos. Adelante. Gracias, qué gusto saludarte, Paola. Efectivamente, hasta Ciudad Juárez te mando un saludo. Y es que hace unos minutos un trabajador de la construcción se cruzó precisamente los carriles centrales del circuito interior, aquí a la altura de la calle de Pino, no midió las consecuencias y fue arrollado por una motocicleta. La motocicleta venía en carriles centrales en un tramo de alta velocidad y bueno, pues afortunadamente el joven se encuentra bien dentro de lo que cabe y bueno, pues está siendo ya atendido por elementos de una ambulancia que llegó a este lugar. Afortunadamente, reitero, se encuentra bien. Ahorita, bueno, pues el conductor de esta motocicleta está viendo quién va a pagar los daños porque, bueno, pues esta persona venía en carriles centrales y no es un tramo para cruzarse, Paola. Además lo tenemos en la nota, Gertrude. Te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Hasta Rodolfo, luego, por el reporte. Vamos ahora a un resumen de lo más importante. Siguen los bloqueos de campesinos, a pesar de que hubo acuerdos con el gobierno federal y el apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. En Guanajuato, cierres en al menos 14 puntos, uno en Michoacán. Piden que el precio de garantía por tonelada sea de 7,200 pesos. Piperos afectados por el combate al huachicol hídrico y al cierre de pozos. Cerraron más de 12 horas la autopista México-Querétaro a la altura de Tepozotlán. Piden que se liberen pipas y se reabran pozos. Por otro lado, el rector de la UNAM pide que ya se retomen las clases presenciales. Leonardo Lomelí dijo que a pesar de las amenazas, no se seguirá sembrando temor entre la comunidad estudiantil. La Fiscalía y el DIF de la Ciudad de México rescataron a 35 niños de un albergue en la alcaldía Cuauhtémoc por una investigación asociada a delitos sexuales.
La economía mexicana se hizo más chiquita, retrocedió 0.3% en el tercer trimestre de este año, de acuerdo al INEGI. Se trata de la primer baja resultado de la contracción de actividades industriales. En el Senado se aprobó la ley de ingresos para el próximo año sin cambios, así como llegó de la Cámara de Diputados. Contempla ingresos por más de 10 billones de pesos. Y el Departamento de Transporte de Estados Unidos no permitirá la solicitud de nuevas rutas desde la IFA o desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta nuevo aviso. Esto luego de que se anunciara la cancelación de 13 rutas hacia territorio estadounidense. Donald Trump anunció que Estados Unidos va a reanudar las pruebas de armas nucleares. No ocurría algo así en por lo menos 30 años. Buscan igualar las condiciones con Rusia y con China. Mientras tanto, yo les quiero platicar que por andar cantando narcocorridos, el cantante Junior H podría ser multado, escuchen ustedes, hasta con 400,000 pesos. Así es, fue en el palenque de las fiestas de octubre allá en Zapopan, en Jalisco, donde este intérprete de narcocorrido, sabemos, El Azul, pues compuesta para nada más y nada menos que para el fallecido narcotraficante Juan José Esparragosa Moreno. Así fue el momento de la interpretación de este narcocorrido. Ahora tendrá que pagar 400,000 pesos después de esta interpretación. Autoridades de la Ciudad de México y federales detuvieron a 6 presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con el homicidio del promotor musical Jesús Pérez Alvear, mejor conocido como Chucho Pérez, ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Luego fueron detenidos también en diferentes operativos realizados entre abril y octubre. Pérez Alvear fue acribillado el 4 de diciembre del año pasado en un restaurante aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, en más información, vean este caso que ocurrió en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Un hombre agredió así a una abuelita para robarle. El sujeto llamado Enrique N. agredió a Estela de 69 años dándole un cabezazo por robarle 800 pesos. Todo ocurrió cuando la señora iba al mercado. Afortunadamente, este asaltante ya está detenido. Y ya que estamos hablando de inseguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, compareció ante el Congreso capitalino, donde aseguró que la estrategia para combatir la inseguridad pues está funcionando. Esto dice el funcionario. Dijo que los delitos de alto impacto han disminuido 12 puntos porcentuales con respecto al año 2024. Pero al final aquí la opinión que más importa es la de ustedes. La de ustedes si se sienten seguros y si creen o han percibido que la inseguridad realmente está bajando aquí en la Ciudad de México. También por su parte, jueces y magistrados en retiro salieron a las calles de la Ciudad de México, todo esto para exigir el pago de sus indemnizaciones tras la reforma judicial. El órgano de administración judicial informó que ya pidió a Hacienda más de 6,000 millones de pesos, todo esto para cubrir lo que se les debe. Pero estos exjueces advirtieron que si el dinero no llega antes de que termine el año, volverán a manifestarse. Dicen que no van a bajar la guardia y que seguirán vigilando hasta que se cumpla el compromiso de pagarles su pensión. Mi querida Pau, regresamos contigo, tú nos tienes más información. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Iram. Yo les compartiré más desde el Museo de Juan Gabriel. Ahora, pues, mostrándoles la fachada de esta casa que se ha convertido en museo, pero que en su momento pues fue el hogar del Divo de Juárez. Fue una casa que adquirió, que habitó, que llenó de su magia, de sus recuerdos, que habilitó en algunas de sus habitaciones para pues homenajear a algunas enormes del espectáculo y de la música en México. Vamos a recorrer juntos un poco de lo que hay al interior de este museo y platicar de algunos de los objetos, claro, cruciales en el camino y en el recorrido, la carrera musical de Juan Gabriel. Pero antes, déjenme ir rápidamente con mi compañera Kena Uribe. Me dicen que tenemos contigo información muy relevante de última hora
Kena, así que adelante, te escuchamos. ¿Qué pasa? Así es, Pao, cae otro ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó la captura de Leonardo Arturo N., alias El Carnal, relacionado con esa organización criminal dedicado a extorsiones, secuestros, homicidios y venta de droga en Tabasco. Lo más grave, Pao, es que Leonardo fue director de la Policía Estatal durante la administración de Hernán N., exsecretario de Seguridad de ese estado, por lo que las autoridades investigan su posible vínculo con la organización criminal La Barredora. El exfuncionario fue detenido en Chiapas tras un operativo conjunto de fuerzas federales. Así las cosas esta mañana, Pau, estaremos muy pendientes de lo que surja. Pues sí, y de los efectos que esta detención genere. Muchísimas gracias. Por suerte, es hora de ir contigo, Sajid Fonseca, acercándonos, sí, a una de las más bellas tradiciones de este país, el Día de Muertos. Adelante, Sajid. Así es, mi Pau, un mexicano no dice Día de Muertos, dice... Se nos adelantó por Cusco. Ojalá no nos pase a todos. Ojalá que no. De golosos y dragones están llenos los panteones. Allá los alcanzamos. Se petateó. ¿Y por qué se le dirá así? Porque yo creo que se murió ahí en el petate. Estiró la pata. Por echar tanta... Yo creo. Pasó a mejor vida. Porque aquí venimos a trabajar y dicen que en la otra, dicen que está mejor la vida de allá arriba. Chupó faros. ¿Y por qué se le dirá así? Porque siguió la luz. Más bien se le apagó la luz. Pero él la siguió. Ya se lo llevó Pitufina. Ya bailó las calmadas. ¿Y qué tan calmadas? Como un vals. Se lo llevó el payaso. O se lo cargó el payaso, cualquiera de las dos. ¿No me cargas de aquí al foro? No, pues el payaso eres tú. Bueno, mejor regresamos al foro. Ahora sí, yo te cargo. Ven. Luego del nuevo ataque por parte de los Estados Unidos en contra de una narcolancha en aguas del Pacífico, esta vez cerca de costas mexicanas, la presidenta Sheinbaum dijo que habrá reuniones con las autoridades estadounidenses para abordar estos casos. Esto dijo hace apenas unos instantes en la conferencia mañanera. El día de hoy se reúne el secretario de Marina con una contraparte de la Guardia Costera y después también se está buscando una reunión con el Comando Sur y también con el Departamento de Estado. No nos han dado más información. Tocará pues seguir atentísimos a este tema. Y bueno, pues yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes por acompañarnos, a ustedes, Iram Lalo, en el foro, a ustedes aquí en el Museo Juan Gabriel en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tremendo reporterazo, corresponsal de imagen aquí en Ciudad Juárez. Gracias, Salvador, por todo tu apoyo y por la investigación que nos compartiste. Que sigamos colaborando cerquita, queridísimo colega. Gracias, Chava. Gracias, bonito día y gracias por estar acá en Juárez. Y muchísimas gracias, Felipe, por recibirnos en el Museo Juan Gabriel, por compartirnos algunas anécdotas de Juanga, por abrirnos las puertas de un lugar pues lleno de magia. Tú que de la mano de Juan Gabriel con vida participaste en todos los preparativos para crear este museo. ¿No se aparece de pronto Juan Gabriel? Se aparece en todos nuestros corazones, que siempre sigue vivo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Felipe, y a todos aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es número 1